Sábado 19 de mayo de 2018, cuando son las 10 horas 3 minutos, aquí en nuestra localidad tenemos una temperatura agradable, acá dentro del estudio, me dicen porque afuera está algo fresco, pero en nuestro corazón radiante la alegría de poder encontrarnos con nuestro Señor. Y como siempre, preparándonos para estudiar su palabra, les damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes, nuestros amigos en todo el mundo. Acá detrás nuestro podemos encontrar el lugar donde cada uno de ustedes nos ha escrito, nos ha mandado algún mensaje porque nos está escuchando o viendo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo hacemos a través de nuestras redes sociales, Multimedios Libertador o Nuevo Tiempo Libertador o NT Libertador en Facebook. También nos pueden seguir en Twitter como @Multimedios Libertador o @NT Libertador. También nos pueden seguir en Instagram como Multimedios Libertador o como Nuevo Tiempo Libertador. Y si aún faltara algo más, podemos agregarte una aplicación para tu teléfono Android o tablet, donde podés bajarte esa aplicación que se llama Nuevo Tiempo Libertador Radio, y allí podrás chatear incluso con cada uno del equipo de trabajo y podemos responder tus inquietudes. Y si aún faltara algo más, podemos agregar nuestro mensaje a través de WhatsApp. Si estás en el exterior, fuera de Argentina, pones más 549 y después el número 343-456-8530. Te lo repito despacito. Si estás fuera de Argentina es más 549 y dentro de Argentina es 343-456-8530 y estamos comunicados. ¿Y por qué estamos comunicados? Porque tenemos un equipo enorme de trabajo, de actividades que nos ayuda, nos sostiene y que nos hace producción. Y en este caso tenemos a Rafael en los controles técnicos y puesta al aire en la radio, y a Freddy Kukla en la parte de televisión para las redes sociales. Gracias, equipo, por estar allí y compartir con nosotros estos momentos. La otra parte del equipo seguramente está trabajando en otras áreas, así que gracias a ellos también por compartir. Y cada vez que hablamos de compartir y de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, lo hacemos con algún amigo. Y este es uno de esos amigos realmente amable, amoroso, un tipazo enorme, que ya lo conocemos porque ya ha pasado por acá, por el estudio alguna vez, y también hace una semana estuvo predicándole a los jóvenes. David Barbosa, ¿cómo estás, David? Gracias por estar con nosotros. Es un gusto acompañarlos y muy feliz porque estoy con un amigo y es siempre un gusto poder estar acá con vosotros para compartir la lección, una porción muy importante del pan de cada día. Y realmente estas lecciones de preparación para el tiempo del fin son, decíamos antes de comenzar nuestra programación, de suma importancia, de mucha densidad y de un análisis profundo de nuestra vida con relación a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Completamente. Y la lección de esta semana es bastante especial, muy especial. Estas son palabras de Jesús directamente. Totalmente. Para nuestro tiempo. Y te invito, no te vayas, porque tras esta pausa musical comenzamos a estudiar hoy 2 capítulos de la Biblia que son fundamentales. Si nosotros como cristianos no tenemos estos capítulos claros, creo que todo lo que hemos visto no tendrá demasiado sentido. Así que Mateo 24 y 25 son los capítulos que nos llevarán al estudio de esta mañana. Enseguida volvemos. Muchas veces me pregunto ¿por qué
escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Decíamos hace un momento que el estudio que estamos realizando en este último mes nos viene hablando acerca de esa preparación que necesitamos para el tiempo del fin. Una preparación que debe ser muy profunda, muy real. Y nos basamos en un versículo que encabeza el estudio de esta semana, que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24. Y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Vos y yo hemos sido escogidos, hemos sido llamados, somos santos, porque el Señor así nos dice en su palabra. Pero hay gente inescrupulosa que está tratando de tergiversar las Escrituras, de dar las vueltas, de cambiarlas. Y así como vimos la semana pasada que se está intentando cambiar el día de adoración, también otros están intentando usurpar el lugar que nuestro Señor ocupa. ¿Cómo podemos comenzar a entender este tema, David, cuando vemos en el tiempo que vivimos realmente estas señales? Es importante que podamos ver la historia. Si nosotros nos ponemos a mirar hacia atrás y mirar la historia, podemos ver que en la historia esto no es algo nuevo. Cuando vemos Jesús como profeta en el capítulo 24, haciendo una profecía profunda, vemos que esto sucede hace muchos años. Correcto. Pero hablamos de intensidad en el tiempo de hoy. Los hechos son más intensos. Desde el tiempo de Jesús, Gamaliel habla que hubo movimientos que surgieron de gente que se decía Mesías, cuando Gamaliel hace la defensa, pero vemos que de allá para hoy hay una intensidad muy fuerte en toda la historia. Como nosotros adventistas, en los 7 iglesias, en los periodos proféticos, las 7 iglesias, siempre vimos un ataque a algo muy importante, un pilar de Dios. Se quemaron Biblias, se mataron cristianos, se hicieron todo, pero hoy ellos se involucraron en el cristianismo. Están metidos dentro de la iglesia. Esto es interesante. Pero, ojos, no hablamos solo de los otros movimientos, hablamos también de los nuestros. De los nuestros. ¿Viste? Nunca hemos visto tantos movimientos surgiendo adentro de la iglesia como hoy. Hablábamos antes de comenzar con David que desde hace mucho tiempo, si bien David acaba de mencionarlo, desde la misma época de Jesús y otros, han habido movimientos anticristianistas. Tenemos hoy más que nunca ese surgimiento de gente que conocemos, algunas masacres importantes que han habido a nivel mundial, de grupos que en su comienzo fueron, por lo menos algunos de sus directivos fueron adventistas y que terminaron haciendo masacres. Leía hace un par de días nada más, o veía un pequeño video de alguien que se hace llamar elegido, enviado de Dios, y que según parece no puede pisar la tierra, así que lo que pisa son los cuerpos de sus fieles que lo siguen, y la gente sigue adorando a ese tipo de personas que son simplemente humanos, que se creen de una manera distinta o diferente. Si la gente busca algo para adorar,
La gente quiere adorar a Dios, pero sin embargo, la lección nos trae no solo advertencias, nos viene a advertir, pero viene a mostrar cómo nosotros como cristianos hemos que nos mantener en este periodo de la profecía, cómo nosotros hemos que mantener nuestra fe, nuestros principios en este momento tan complejo. Por esto el capítulo 24, el 25 de Mateo son de extrema importancia para que un joven, un adulto, un niño, un creyente adventista tenga que reflexionar en nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿Cómo preparar? ¿Cómo ver el mundo? ¿Cómo tener estas señales? Y claramente poder estar listo para huir de lo engaño. El engaño es mucho, es grande, es fuerte, pero el Señor fue dando pautas en su palabra y seguramente los discípulos en su momento tal vez no la interpretaron como correspondía y tal vez para nosotros hoy tampoco sigue siendo algo muy claro si no estudiamos la palabra de Dios con la confianza y la seguridad que Él pone en que nos preparemos para este momento final. Y allí el Señor, hablando con sus discípulos, les dice que el templo de Jerusalén, aquel templo maravilloso, majestuoso, una de las maravillas de aquel momento, iba a ser destruido. Una profecía inentendible para ese momento, porque era uno de los lugares sagrados más reconocidos. Y reconstruidos. Y reconstruido prácticamente a la misma imagen de su origen. ¿Por qué los discípulos no entendieron y nosotros nos cuesta entender esta profecía? Jesús acá usa un lenguaje que aparentemente es metafórico, pero es un lenguaje profético, real. Ellos no comprenden de qué Jesús está hablando, porque Jesús hace una doble profecía. Él habla de la destrucción que iban a pasar, pero la destrucción también real de lo que iba a pasar en ese momento. Él también estaba predicando de algo que iba a suceder en el futuro. Y es interesante que ellos, aún cerca de Jesús, escuchando cómo Jesús predicaba, aún no comprendía completamente cuál era el sentido real de todo lo que Jesús decía. Porque Jesús muchas veces usó las parábolas. Muchas veces Jesús, cuando vemos Jesús usando una parábola para enseñar, ellos quizás se quedaban, ¿cuál es el real sentido de lo que está diciendo Jesús? Wow, puede ser que sea real, puede ser apenas una alegoría, es metafórico, o acá estamos hablando de una profecía. Es interesante porque a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque de repente no estamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios con la seguridad y la confianza de estar metidos en oración, pidiéndole a Dios que nos aclare estos mensajes. Y es muy probable que entendamos que aquella predicción de Jesús fue simplemente algo pasajero que sucedió, pero esa destrucción todavía no sucedió realmente en la segunda parte de esos dichos de Jesús. Sí, es interesante que en el mundo de hoy nosotros podemos ver claramente que se está encaminando para esto. Correcto. Entonces, lo que es interesante, ¿para qué sirve la profecía? ¿Por qué Jesús hace esa profecía? Porque si nosotros vemos en la historia, siempre hubo falsos cristos, hubo falsos profetas, hubo movimiento de gente, un hombre una vez se dijo que era Cristo. Incluso desde el Antiguo Testamento, claro, venimos con esto. Sí, hubo, por ejemplo, no hace 40 años, un hombre que se dijo Cristo, llevó a la gente a la floresta y la gente, él usó esta profecía para que la gente cometiera un suicidio colectivo.
Y la gente creía que no estaría preparada para esto. O sea, vemos que en la historia, pero estamos hablando de 2018. Nunca vimos el movimiento de la falsa teología de prosperidad, la teología de la cura, la teología de la felicidad, la teología de la familia, la teología del hombre, la teología de toda manera se presentando en el planeta, y vemos que y han surgido gente que se dice Cristo. Yo, por ejemplo, soy brasilero. Entonces yo soy de un país donde el movimiento de este anticristo, de ese falso Cristo, de falso profeta, es muy fuerte. ¿Qué es la palabra falso profeta? ¿Sí? Es un hombre que predice mentiras, un hombre que enseña cosas equivocadas. Entonces yo he visto la gente haciendo una teología, sacando un texto fuera del contexto por un pretexto individual, personal. Entonces por eso hemos visto en los últimos años este movimiento donde los hombres no se dicen claramente como Cristos, pero se portan como Cristos. Hombres que por ejemplo, si te paso una toallita con mi sudor, te voy a sanar. Si te doy un pedacito de piedra que yo traje de Jerusalén, te voy a dar prosperidad. Y de ahí hemos visto una popularización del cristianismo. Hemos visto una comercialización. Si yo bendigo esta agua te va a sanar porque es bendita. Claro. Entonces hemos visto que el ataque del enemigo en la iglesia de la Odisea, en la iglesia de hoy, no está afuera, está adentro. Está adentro. Interesante. Y hay mucho más. Y el tiempo nos comienza a correr. Así que vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos, porque el título que viene es Resistir hasta el fin. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos hacerlo? Enseguida volvemos. Tu
porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Bien, amigos, como siempre están llegando saludos, los que agradecemos de todo corazón y los retribuimos porque nos debemos a ustedes, nuestra audiencia, y son las personas a las que más queremos porque están recibiendo este mensaje del Señor. Y en esta mañana queremos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, saludar a una iglesia que hoy está cumpliendo 50 años. Nació como un pequeño grupo en 1938, en 1968 se consagró como iglesia y hoy 2018, 50 años después, están festejando allí lo que habían sido sus comienzos debajo de un nogal en San Carlos, Mendoza, a los que les estamos enviando un saludo muy grande de todo corazón. Deseamos que el Señor los siga bendiciendo y así como han cumplido 50 años, jóvenes años en el día de hoy, que el Señor siga prosperando esa iglesia, esa pequeña iglesia que nació allí debajo de un árbol especial, que también los continúe bendiciendo por el tiempo que nos queda acá sobre la tierra y que puedan seguir haciendo la obra que han hecho hasta ahora, predicar el Evangelio, multiplicar esas almas que se han ido acercando. Así que el Señor los bendiga, querida gente de San Carlos, allí en Mendoza, y les deseamos muchas bendiciones con el equipo de Radio Nuevo Tiempo Libertador y Multimedios Libertador, acá desde el Libertador San Martín. Es momento de resistir. Hemos visto que Satanás se ha metido ya no dentro de las cosas populares que nos atacan desde afuera, sino que ahora se ha metido dentro de la iglesia para atacarnos. ¿De qué forma podemos detectar estas falsas enseñanzas y a su vez cómo resistir estos ataques? Primeramente tenemos que hacer una comparación como la lección nos recomienda. Mateo capítulo 24, versículo 9, y el Apocalipsis en el capítulo 13, donde habla de la resistencia, el que será salvo, el que resiste, el que soporta. Acá hablamos de un término que también se puede usar en la física, que a mí me encanta. Podemos hablar que un punto menor tiene que resistir a la intensidad de un punto más grande, donde vemos la fuerza en el grande siendo movida hacia un punto menor, pero el punto menor tiene que soportar. Entonces, ¿qué vemos? Que el ataque más fuerte ahora, y si nosotros leemos el Apocalipsis, yo voy a hacer cuestión de leer ahora el Apocalipsis capítulo 13, y en el capítulo 13 de Apocalipsis, podemos ahí del verso 11 al 17, podemos ver algo que es interesante. El verso 11 al 17, él habla: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero había como el dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellas, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la bestia cuya la herida mortal fue sanada. Ojo, primera, obliga a adorar. Verso 13, también hace 3 grandes señales, de tal manera aún desciende fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. Milagros, señales. 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando. Ojos, el verbo está en el imperativo en el griego.
mandando un orden a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se permitió infundir el aliento a la imagen de la bestia, y a la imagen hablase, y ese matar a todo lo que no adorase. Acá vemos un término de obligatoriedad. O sea, los que son fieles a la palabra en el tiempo de fin serán minoría. La minoría tiene que soportar. ¿Por qué? Porque el contexto va a ser totalmente de en contra a nosotros. Y si nosotros vemos acá en el 17, que ninguno pudiera comprar ni vender, si no tuviera la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Acá vemos cuando el Apocalipsis habla de una cosa: resistencia, resistir, soportar. ¿Sabes cómo acá hablamos y hacemos una comparación con la tentación? Todos nosotros somos tentados. Correcto. ¿Y cuál es el consejo de Cristo mediante la tentación? Soportar, resistir, porque a veces la tentación es más fuerte que nosotros. Pero acá también vemos una perspectiva diferente, donde nosotros vamos a ser obligados, vamos a ser impulsionados, todo el planeta, vamos a usar un término más fácil, va a ser moda no seguir a Cristo. Correcto. Un modal, no es moda seguir a Cristo. Y viste que cuando a veces un ser humano, un chico de 19 años, 18 años, no está en la moda, la gente lo critica. Entonces vemos que va a haber una obligación. Pero cuando estudiamos la palabra resistir, soportar, nada más es de que mantenerse firme, mantenerse fuerte a lo que uno cree, a una verdad que es incambiable, a una verdad que es clara, hermosa y que todos la conocen. Hay una cosa que es fundamental y que estabas haciendo mucho hincapié y me parece fundamental que lo tengamos en cuenta. Dios, cuando nos creó con el libre albedrío, la posibilidad de elegir por nuestros propios medios, y no nos obliga, ¿sí? Porque si somos sus criaturas, eventualmente podría decir: vos sos mío, te vas a quedar conmigo, yo te voy a proteger y vas a estar bien. Pero el Señor nos permite la elección. En este caso no hay elección, es obligación. Yo te obligo a que hagas tal cosa, o morirás, o serás destruido de alguna forma. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy, muy presente, muy en cuenta. Y el propio Jesús en el capítulo 24, en el versículo 13, habla: el que resista, persevere, o sea resistente, o soporte hasta el fin, será salvo. O sea, ¿cuál es la característica de los salvos? Resistencia, perseverancia. Hay una frase que me llamó muchísimo la atención y que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Dice: solo los que se hayan fortalecido en su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Yo esta misma frase había puesto acá, porque solamente aquellos que desde ahora, ojo que nosotros muchas veces hemos caído en un engaño. Uh-huh. Y el gran engaño hoy es que el mundo es lindo, las tecnologías son tan buenas, la gente está empezando a disfrutar de la vida acá. Está tan buena la vida acá, que los seres humanos se han olvidado de que nosotros estamos pasando por un periodo de preparación. Y nuestra mente está tan involucrada, y este sincretismo entre el mundo y la iglesia, las cosas lindas que tenemos, es tan fuerte que hemos contextualizado la iglesia al mundo. Fíjense qué peligro, ¿no? Lo que creemos que es tan bueno, tan útil, tan necesario, puede ser lo que nos esté apartando hoy de Dios. ¿Quién no tiene un televisor? ¿Quién no tiene una computadora? ¿Quién no tiene un teléfono? Es decir, porque lo necesito. Y puedo tener la Biblia, el himnario, la lección en el teléfono, en la computadora, en todo eso, pero están ahí.
si no los leo, si no me nutro de ellos, si no los uso como un mecanismo de fortaleza para mi vida espiritual, no voy a poder resistir en ese último tiempo todos los embates que se vienen contra mi vida. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios, porque de ella vamos a sacar la fuerza que necesitamos para enfrentar y cómo enfrentarla, ¿no? Y nosotros más que nunca, quizás estamos hablando con jóvenes que están escuchando la lección, con gente que está en su casa, quizás estamos hablando con gente que está pasando por tentación, gente que quizás este viernes hizo algo tan feo, está en una vida de pecado, que dice, no puedo ir a la iglesia, no puedo estar cerca de Dios. Quizás hablamos con gente que siente que ha fallado en la resistencia. Uh-huh. No tengas miedo de acercarte de Dios en los momentos que más tu resistencia ha fallado. La resistencia solo va a tener real fuerza, como en la electricidad. ¿Para qué sirve la resistencia? Para soportar cargas que son más fuertes que los aparatos electrónicos pueden soportar. Uh-huh. Para esto sirve la resistencia. Entonces, si estás nos escuchando, guarde esta palabra. Cuando más tu resistencia ha fallado, más necesitamos acercarnos de aquello que puede fortalecer. El enemigo ha puesto en nuestra mente de que somos tan pecadores que ya no necesitamos acercarnos a Cristo porque Él no nos va a perdonar. No. Y sin embargo es totalmente inverso. Claro, más que nunca el Señor quiere trabajar nuestra resistencia. Yo elegí ser pastor. Yo tengo esto en mi corazón. Y yo sé que el gran desafío de hoy con mis hijos, yo soy padre, tengo hijos adolescentes, uh-huh, tengo hijos chicos, y el gran desafío hoy, que en mi punto de vista como padre y ahí trabajando con iglesias y con jóvenes, es enseñar que resistir al mal nos hace más fuertes contra él. Resistir al mal significa abnegar de uno por alguien que tiene fuerza para me mantener. Y sabemos que más que nunca, sabemos nuestras debilidades, nuestras dificultades, por herencia de padre, por comportamiento adquirido, por no nuestra sabemos, misma vida, por nuestra vida, por las tentaciones, por todo. El Señor te quiere invitar a resistir. El Señor te quiere invitar a resistir. Y ahí podemos ver cuando Jesús habla, venid a mí todos los que estás cansado y cargado, trabajado, porque yo te haré descansar, porque Él deja más ligeras las cargas. Esto quiere decir también que Él nos va a ayudar a soportar. Él hace una comparación de seres humanos con bueyes, con animales, y Él dice, soporta como puedas, pero yo te voy a llevar contigo. Cuando hablamos de soportar, también estamos hablando de soportar y resistir junto con la mano de Dios. Eso te iba a comentar, es decir, es como esa yunta de bueyes que van y te dice que vos tenés que soportar. Claro, vos vas a soportar tu parte de la carga, pero el resto lo va a soportar el Señor junto contigo. Claro. Porque Él va ahí a tu lado, va soportando la misma carga, el mismo peso. Eso es lo importante. Hay mucho más, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. No te vayas. Pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido
las busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos, se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados buscar, y los corderos en hombros velo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición. Haz que seamos fervientes, llénanos de santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto errabundas, las ves sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Esto es Estudiando al Aire. Dios llamaba abominación a las grandes violaciones de su ley. Una de ellas podía ser la idolatría o las prácticas sexuales inmorales. Por lo tanto, esta abominación desoladora implicaba una especie de apostasía religiosa. Hoy vivimos en un mundo donde esto es moneda corriente, donde la idolatría, que más allá de ser el amor a una imagen hecha por mano humana, se ha transformado también en la adoración a cosas que no son con una imagen, con una forma, como puede ser algo físico. Un televisor, un auto, una casa, un teléfono, un amor. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios se transforma en un ídolo, hace separación de Dios. Hoy vemos las prácticas sexuales inmorales, son moneda corriente en este mundo donde la inmoralidad ha ganado las calles, donde todo esto lentamente se está metiendo dentro de las iglesias y haciéndonos creer de que realmente estamos ayudando al prójimo, manteniéndolos dentro de esta postura hipócrita en la que vivimos. Y el Señor fue claro al decir que todo esto era abominación para Él. Y
después de hablarnos de esa manera, nos muestra nuestra gran necesidad de esperar al Señor de pie, despiertos. ¿Cómo lo hace, David, para que podamos ir aprendiendo esta enseñanza de Jesús? Bueno, como vimos en la abominación, podemos ver que hay un sentido atemporal. Se aplica al tiempo de Jesús, se aplica a las prácticas inmorales de las deidades de tiempos antiguos, como Diana, como los dioses paganos de aquel tiempo. Se aplica también a Roma, al paganismo fuerte que había, este sincretismo que hubo en el principio de la iglesia romana con el cristianismo. Y vemos que hay un sentido futuro muy fuerte, porque vemos siempre en la profecía que en el pasado algo muy pequeño simboliza algo que sería mucho más intenso y fuerte en el futuro. Y de esta manera nosotros por la lección somos llevados a ver el hecho de la preparación. Y es hermoso como Jesús usa un símbolo de sus tiempos para explicar. Cuando Él viene y habla de la parábola de las 10 vírgenes, que para mí es una manera, yo me pongo apasionado de ver la didáctica, la pedagogía que usaba Jesús para enseñar. Sabemos que Él hablaba con gente muy simple, con gente que lo seguía, y Él usa un lenguaje de fácil comprensión para enseñar que adentro de los que esperan a Dios hay una división. Las 10 vírgenes se está hablando de todos o solo los de adentro. Claro que los de adentro. También. Pero en especialmente aquellos que supuestamente aceptan a Jesús como Salvador. Y acá podemos ver que hay 2 grupos. Y adentro de estos 2 grupos, nosotros podemos decir que mantenerse preparado, mantenerse listo a espera, es una misión individual diaria de cada uno de nosotros. Acá cuando vemos, Él hace una separación de 2 grupos, que una llama... Grupos que hubo, hay y habrá. Claro, siempre hubo en la historia. Él habla que hay una diferencia clara entre estos 2 grupos. Y si tomamos para el día de hoy, podemos hablar con más claridad. Totalmente. Porque vemos que hay un grupo, yo hace poco te hablaba que hay 3 grupos hoy, que podemos ver, hablando de adventismo, y después hablando del mundo. Porque tenemos tenemos nuestro Israel invisible por ahí fuerte, creyente, salvo en todas las iglesias, que Dios tiene sus hijos. Pero hablamos de un grupo totalmente liberal, de un grupo totalmente radical, y hablamos del adventismo en el medio. El adventismo está en el medio de 2 grupos. Los que ven una teología muy, muy fuerte, no, profecías, no, pero me viene a hablar de mensaje de tercer ángel, no, esto es muy fuerte. Vamos para un lado más liberal, porque la iglesia se torna más atractiva para la gente. Y vemos por el otro lado un otro grupo. Es un grupo que es radical. Yo para gloria de Dios, con mi esposa hemos tentado cuidar de nuestra salud, con nuestra alimentación, con todo, pero hemos visto que hay gente que ha llevado para otro extremo. Bueno, yo puedo hacer cosas para ser salvo. Yo puedo hacer cosas. Yo puedo cambiar mi manera de vestir para ser perfecto como Jesús fue. O sea, no necesito de Él. Yo puedo ser como Él. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo lo consigo hacer. Entonces vemos un movimiento que es completamente separado, que enseña que solo ellos pueden ser salvos. Y ahí en el medio tenemos los movimientos adventistas, que son aquellos que conocen sus debilidades, que saben que solo por Cristo podemos ser salvos, y solo seremos salvos si tuviéramos la identidad de Cristo. Y no hay que dar vueltas para saber que para estar en el adventismo, en las vírgenes prudentes, solamente hay que tener comunión con Él. Es tener aceite es comunión.
Aceite El es espíritu. poner a Dios como prioridad. Sin rechazar a la gente, sin se ver mejor que los otros, sin ver que, wow, mi iglesia, mi teología, mi manera de ser, Yo. soy mejor que otra persona. No, yo tengo que hacer con que mi vida sea un perfume. Y perfume en la Biblia significa ejemplo. Perfume significa esencia. Fue lo que le dijo Pablo. Claro. Hagan ustedes como yo, pero no por él. Claro. Sino porque él era imitador de Cristo. Totalmente. Y en el medio de esta pelea tenemos un grupo que reconoce que es débil, reconoce que es frágil, y por esto todos los días, Señor, aceite. Necesito palabra, necesito alabarte, necesito hablar de usted para alguien, por lo menos para decir, Jesús viene y Él te ama mucho. Yo, perdón que diga una cosa, a veces necesitamos reconstruir nuestra identidad. Reconstruir, no tener vergüenza de ser adventista. Ser adventista con placer, con seguridad. Sermos el movimiento que surgió para mostrar a un planeta entero que Él viene. Y que nosotros, aparte de sermos fallos como seres humanos, pecadores como seres humanos, todos los días confesamos a Él nuestros pecados, decimos a Él lo que necesitamos de Él para ser mejores. Y estamos dispuestos a sermos guiados por su Espíritu, para que mi aceite pueda siempre estar ahí y mi lámpara, mi foco pueda tener luz, para que la gente cuando Él venga pueda saber que en este lugar, en mi vida, yo me he preparado para esto. La gente que tiene aceite en la lámpara no son perfectos. Son constantes. Son constantes. Son constantes en dos cosas. Reconocer su debilidad. Reconocer que dependencia de Dios. Y la segunda característica, no tener miedo de confesar lo Dios a quien sirve. Se dan cuenta que esta profundidad en el estudio de hoy nos tiene que hacer ver nuestra necesidad urgente de ese encuentro diario, permanente, constante con Dios. Vamos a una última pausa musical y enseguida volvemos para hacer un cierre, una aplicación a nuestro estudio y que nos sirva para nuestra vida diaria. Ser mi hogar, sus bienes han de perecer, anhelo pronto a Sion llegar y a mi maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación. Tristeza nunca más habrá en la anhelada Sion. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar.
Esto es Estudiando al Aire. Bien, amigos, estamos en el momento final y la pregunta casi que de rigor que hacemos, David, es ¿qué podemos hacer con lo que estudiamos hoy para que nos ayude en nuestra vida diaria, cotidiana, todo esto que aprendimos? Yo te diría una cosa importante, reflexionar en nuestra historia con Dios. Si estás escuchando, te hago una pregunta. ¿Estás viviendo el mejor momento que ya tuviste en tu vida con Dios? ¿O extrañas un tiempo donde vos podías decir, yo tenía aceite, yo testificaba más, los talentos que Dios me había dado, yo compartía? Hoy solamente tengo mi talento enterrado. Me estoy preparando todos los días para compartir lo que Él me ha dado. Yo estoy consciente de las cosas que han pasado en el mundo y me estoy preparando de acuerdo con todo lo que ha pasado para no solo tener aceite, pero compartir mientras pueda lo que tengo. La conclusión clara que hacemos de la lección es que Jesús como profeta enseñó qué cosas iban a pasar, que iban a venir falsos profetas. Él dijo que desde el pasado hasta el presente las cosas iban a suceder, pero con más intensidad hoy. Y cuando vemos Él hablando de las 10 vírgenes, hablamos de preparación. Pero cuando Él hace un cierre en esta lección, Él habla lo que estás haciendo con tu vida. ¿Tu vida ha servido para qué? ¿Para trabajar, ganar un sueldo, comer, dormir? ¿O tu vida tiene un sentido? Si nuestra vida es solo para comer, dormir, sobrevivir, mientras estamos en un sillón frente a una tele con una vida cómoda, o si nosotros realmente hemos hecho valer la pena vivir como hijo de Dios. Si yo, usted que nos escucha, Omar, los amigos de la parte técnica, hemos hecho valer la pena servir a Dios. Si nuestros talentos están enterrados, porque quizás hemos hablado con gente que tiene talentos hermosos, sepultados en un sillón, mientras un control en la mano guía por la tele lo que quiero ver, lo que quiero hacer. Y me guía a mí. O mi vida pierde todo el sentido. Servir a Dios y tener aceite es tener en cuenta que hemos que prestar cuenta de Dios un día. Quizás hablamos con grandes predicadores que saben dar estudio bíblico, que le encantaba en el pasado una escuela sabática, gente que tenía placer en servir a Dios con sus talentos. Y no necesitamos mucho. Yo veo acá en la villa una cosa que me llamó la atención hace muchos años, un hombre en silencio con un cartel. Quizás el talento tuyo es un talento simple, pero que tiene un efecto mucho más poderoso que una predicación. Y que nosotros como las vírgenes prudentes podamos mantener el aceite al borde, lleno. Y la única manera de hacerlo es usando lo que Dios me dio para otras personas. Amén. Gracias, David, por este mensaje. Sin ninguna duda que todo lo que podamos hacer no debe ser hecho por nosotros mismos, sino que debe ser hecho por Dios a través de nosotros como canales de bendición para aquellos que nos están escuchando, siguiendo o que viven a nuestro alrededor. Gracias a cada uno de ustedes por compartir estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Deseamos que el Señor los esté bendiciendo en este día. Muchas gracias, David, por compartir este momento de meditación. Gracias, equipo técnico, por estar aquí compartiendo, y los invitamos para que nos encontremos el sábado que viene cuando estemos estudiando al aire. Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire.
Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador. Soy como un árbol sin su raíz si tú a mi lado no estás.